¿Te gusta bailar? Incluso si tu compañera de baile es una tarántula. Mira, tiene 8 patas, seguro es muy buena en eso. Hoy les voy a presentar el tango de la tarántula. Este juego contiene 115 cartas de animales. Entre ellas están el loro, el gato, el burro, el perro, la vaca y la cabra. Contiene también 5 cartas de tarántulas y la tarántula tango, que es esta ficha pentagonal. El objetivo del juego es que la tarántula tango está buscando un animal que quiera ser su pareja de baile, pero todos se asustan y gritan cada vez que la araña les pone los ojos encima. El ganador es el jugador que primero se quede sin cartas. Para preparar la partida hay que colocar la tarántula tango en medio de la mesa. Después barajar las 120 cartas de los animales y darle la misma cantidad de cartas a cada jugador. Los jugadores toman sus cartas y las ponen boca abajo. El jugador más joven empieza la partida colocando la carta superior de su pila cerca de uno de los 5 lados de la tarántula. A continuación, es el turno del jugador situado a su izquierda y las cartas se van colocando siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Las diferentes cartas provocan las acciones siguientes. Carta de animal con una tarántula. Si el jugador anterior a ti ha jugado una carta de animal con una tarántula, primero debes imitar el sonido del animal que aparece, luego colocar la carta superior de tu pila en el siguiente lado de la ficha de la tarántula. En este caso sería colocar la carta y decir miau una vez, porque tiene una tarántula. Carta de animal con 2 tarántulas. Si el jugador anterior a ti ha jugado una carta de animal con 2 tarántulas, primero debes imitar 2 veces el sonido del animal que aparece y luego colocar la carta superior de tu pila en el siguiente lado. En este ejemplo, colocarías la carta de la vaca y el jugador siguiente a ti debe decir mu, mu, porque hay 2 tarántulas. Carta de animal sin tarántula. Si el jugador anterior a ti ha jugado una carta de animal sin tarántula, coloca la carta superior de tu pila en el siguiente lado y sin hacer ningún ruido. Si un jugador antes de ti puso esta carta de perrito, tú colocarás la siguiente carta sin hacer absolutamente ningún ruido porque no tiene tarántula. Carta con 2 animales sin tarántula. Si el jugador anterior a ti ha jugado una carta con 2 animales, coloca la carta superior de tu pila 2 lados más allá y sin hacer ningún ruido. En este caso sería: si el jugador anterior a ti puso esta carta, el jugador siguiente deberá colocar su carta correspondiente 2 lugares después. Carta de tarántulas. Si aparece una carta de tarántulas, todos los jugadores deben golpear la mesa con la palma de la mano tan rápido como puedan para deshacerse del repugnante bicho. El último jugador que toque la mesa deberá llevarse todas las cartas que hay en la mesa a su pila. Es importante hacer los sonidos correctos de cada animal. El perro hace wuf, la cabra hace be, el gato hace miau, la vaca hace mu, el burro hace ah y el loro hace ah. Ahora vamos a hablar de los posibles errores. Cada jugador tiene solo 2 segundos para completar un movimiento correctamente, incluyendo la posible imitación sonora y la colocación de la carta en el lugar correcto. Además, la carta superior de la pila solo se puede girar y colocar sobre la mesa después de haber hecho el sonido del animal, si es que toca imitarlo. Por ejemplo, en este caso tenemos a la vaca con 2 arañas. El siguiente jugador no puede colocar su carta hasta que haga mu, mu y posteriormente poner su carta. Todo aquel que cometa uno de estos errores: 1. Tardar demasiado tiempo en hacer el sonido, hacerlo demasiado temprano, dudar o hacer un sonido equivocado. 2. Colocar una carta sobre la mesa demasiado tarde o demasiado temprano,
o en un lugar equivocado, o 3, golpear la mesa demasiado tarde o cuando no tocaba, deberá tomar todas las cartas de la mesa y añadirlas a su pila. Ahora te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo sería una ronda del tango de la tarántula. El jugador pone esta carta. Es una vaca sin ninguna araña. El siguiente jugador pone otra carta. Son 2 vacas. Entonces el siguiente jugador tiene que colocar su carta 2 espacios después. Es una cabra con una araña. El siguiente jugador tiene que decir B y posteriormente poner su carta. Es un burro con una araña. El siguiente jugador tiene que hacer I-A y poner una carta. ¡Ay! Es un gato con 2 arañas. El siguiente jugador tiene que decir miau, miau y poner una carta. ¡Oh! Tenemos un loro con una araña. El siguiente jugador tendría que decir ¡Ah! y poner su carta. Y así sucesivamente. Recuerden que si sale la carta de la araña, todos tienen que apresurarse a poner su palma sobre la mesa. El último que quede se queda el resto de cartas. Y así es como se juega el tango de la tarántula.